Bien, vamos a empezar con este primer relato. Me lo envían por correo electrónico. Dice joaquinnomodo@gmail.com. Gracias, amigo, por esta vivencia que me envías. Y él dice: quiero empezar diciendo que esto que les contaré es 100% real. Lo aclaro porque las veces que he platicado esto que me pasó, la mayoría no lo cree o simplemente me toman de loco. Pero no tengo por qué jugar o inventar algo de este estilo. Además, esto que me pasó fue con otras 3 personas más. No fui el único que vio lo que pasó. Pero bueno, ahí les va. Bueno, primero quiero que entiendan un poco. Mi primo hace 10 años sufría depresión, había tenido intentos de hacerse daño y tomaba mucho alcohol. Éramos adolescentes. Él es un año más grande que yo. En ese entonces yo tenía 15 y él 16, o 16 y 17 más o menos, por ahí. Mi papá, desde que yo nací, se dedica a cosas de esoterismo y asimismo tenía un templo espiritual, en el cual daba enseñanzas sobre energía, luz, etc. Y tengo otra tía, hermana de mi papá, que igual se dedica a lo mismo. Les comento esto porque en ocasiones mi papá o mi tía nos hacían limpias a la familia y en ese tiempo, en donde mi primo estaba así, cuando iba al templo, se quedaba dormido en las enseñanzas. Bueno, pues resulta que mientras él estaba pasando por esto que les mencioné, me reuní con mi primo y 2 primas más. Una de ellas era la hermana de mi primo. Empezamos a tomar alcohol y pasarla bien. Estábamos en un parque que había enfrente de donde yo vivía. Antes de que empezara nuestra pedita de primos, nuestra borrachera, yo le dije a él que me iría a quedar a dormir con él a su casa, pues a los 2 primos nos gustaba jugar Xbox en la noche y acostumbrábamos a dormir él en mi casa o yo en la suya. Después de un tiempo reunidos comenzó a actuar extraño. Recuerdo que se paró de la palapa en donde estábamos y empezó a correr hacia afuera de la privada. Ya era de noche, eran como las 9 de la noche, y yo pensé que se estaba comportando así porque quizá estaba borracho. Lo seguí hasta donde corrió y llegué con él. Él tenía una mirada rara, como perdida. Me pidió que lo abrazara y lo abracé. Le dije que todo estaba bien, pero después de eso trató de darme un beso en la boca y yo me enojé y lo empujé mientras le reclamaba y él cayó del empujón. En cuanto se paró, volvió a correr hacia adentro. Como yo estaba enojado, dejé que pasaran unos 10 minutos mientras yo seguía platicando con mis primas. Como él no se acercaba, fui a buscarlo de nuevo a la palapa en donde estábamos. Cuando llegué con él estaba llorando y estaba temblando todo su cuerpo. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que veía a la muerte entre los árboles del parque y que se lo quería llevar. No le pregunté por qué veía a la muerte o su forma, lo que él pensaba que era la muerte. Yo solo le dije que no había nada. Fui hacia donde él señaló y le dije: ¿ves? No hay nada, tranquilo. Pero lloraba muchísimo, como si algo grave le hubiera pasado o le fuera a pasar. Me repitió que veía a la muerte unas 3 veces e insistí que no había nada. Pasaron unos 10 minutos y nos metimos a mi casa y él se acostó en mi sillón y nosotros le marcamos por teléfono a mi tía, mamá de mi primo, para que fuera por nosotros y le dijimos que mi primo estaba en esta situación. Ella llegó molesta porque se supone que él no podía tomar alcohol. Cuando mi tía llegó, nos subimos los 4 a su carro y nos fuimos a casa de mi primo. Durante el camino seguía llorando y no decía nada aunque yo le preguntara o alguien más. Llegamos a su casa y mi tía seguía con sus reclamos hacia mis primas y yo porque lo habíamos dejado tomar. Me fui adelante con mi primo para entrar a su casa. Él subió primero las escaleras y yo iba detrás de él vigilándolo. Al llegar a la parte de arriba, él estaba parado literal como una estatua, rígido. Estaban todas las luces apagadas. Le dije que caminara y me dijo que no, que veía a la muerte ahí en su casa. Le volví a decir que no había nada. Me pasé delante de él, prendí las luces y le repetí: ¿ves? No hay nada. Otra vez me fui al pasillo, me meto junto con él al cuarto, prendí la luz y le dije: vente al cuarto. Él entró como si nada. Ya no estaba llorando. De hecho, se le veía muy serio. Nos sentamos ambos en su cama y él se quitó los tenis y las calcetas. Recuerdo que justo después me volteó a ver con una cara como de enojo. Se paró y caminó hacia la puerta del cuarto y mientras caminaba se tronó el cuello, pero se escuchó demasiado fuerte y se vio muy creepy. Se salió del cuarto y caminó hacia el cuarto de mi tía, que era el último del pasillo. Enseguida de que él salió del cuarto, entraron mis 2 primas al cuarto y empezaron a comentar sobre mi primo.
y enseguida pasó mi tía por el pasillo y desde el pasillo iba gritándole a mi primo, lo estaba regañando. No pasó más de un minuto y mi tía nos gritó que la ayudáramos. Con una voz desesperada y de miedo, los tres corrimos al cuarto de mi tía y cuando entramos al cuarto de mi tía, él estaba acostado en la cama de mi tía, con los ojos blancos, las piernas y los brazos como cuando te da una convulsión. Tenía una pierna cruzada con la otra y las manos y los pies tensos. Mi tía me dijo que le agarrara las piernas y a mis primas les dijo que le agarraran los brazos. En cuanto lo agarré, sentí una fuerza que no era normal, o sea, no era nada normal. Yo no entendía qué pasaba. Mi tía inmediatamente comenzó a rezar y agarró la Biblia que tenía sobre el mueble, y cuando mi tía entró, empezó a rezar. Mi primo comenzó a reírse con una voz muy extraña y ahí entendí lo que estaba pasando. Mis primas estaban llorando y rezando también. Yo tenía miedo, pero igual recé. No quería voltear a verlo, pero el morbo me ganó y se le veía su cara diferente, o sea, el color de su cara, y justo cuando volteé a verlo, él también me miró y sus ojos al igual se veían como las películas de terror. En cuanto me vio, me empezó a decir que Dios no existía, que mi papá era un pendejo, al igual que mi tía, y que lo que ellos hacían no servía para nada. Pero repito, él tenía otra voz, una como más rasposa y un poco aguda. Mi tía, mientras pasaba todo esto, fue por una veladora que estaba prendida en la sala junto con una imagen de Jesús y también agarró agua bendita. Mi papá y mi tía siempre han acostumbrado regar una botella por la casa y regalarla a cualquier familiar. Puso el cirio entonces a un lado de la cama y el cuadro de Jesús lo puso a un lado de él, y no recuerdo de dónde, pero sacó una cruz como de madera que ella tenía. Le echó agua bendita a la cruz, se la puso en el pecho por encima del corazón y mi primo empezó a gritar mucho y a quejarse mucho también, pero igual entre risas y quejidos, durante casi como 10 minutos, hasta que de pronto él comenzó a escupir para arriba. Recuerdo que escupía unas flemas muy verdes y todas le caían en la cara. Escupió unas 10 veces. Durante todo este tiempo no dejaba de quejarse, gritar y reírse, y de pronto empezó con un suspiro muy profundo y comenzó a llorar otra vez. En ese instante dejó de sentirse su cuerpo con ese forcejeo y con esa fuerza y se le veía una cara otra vez normal, como es él. Lloró por largo tiempo, con unos 10 minutos, pero se veía confundido, como que no sabía por qué él estaba acostado y nosotros alrededor de él. Mi tía lo abrazó desde que se puso a llorar y pasó unos 5 minutos, se fue a su cuarto y se quedó dormido así sin más. Nosotros nos fuimos a la sala a tratar de entender lo que acababa de pasar y pues nadie lo creía. Había sido algo muy extraño, algo nuevo y todo valiente. Ja. Me fui a dormir al cuarto de mi primo y no pasó nada. A la mañana siguiente le preguntamos que qué había pasado y dijo que de lo último que tenía recuerdo fue cuando estaba en el parque con nosotros tomando. De ahí dice que no recuerda nada. Después de eso mi papá y mi tía le hicieron limpias y según ellos fueron muy complicadas y algo agresivas por cosas que les pasaron durante las limpias, pero después de eso no volvió a pasar nada. Hasta la fecha es algo que platicamos muy poco. He tenido más experiencias paranormales como estas, pero no tan fuertes. Gracias a Dios hoy él está bien y no ha tenido el mismo comportamiento de esa época. Luego te compartiré más relatos. Muchas gracias, Armando. Gracias, buenas noches. Pues estuvo muy bueno este relato, amigo. A ver si ves pues seguramente lo enviaste porque sigues al canal. Si ves este relato, por favor, envíame un mensaje de WhatsApp ahí en el chat o en el comentario de YouTube. Escríbeme para contestarte y ponerme de acuerdo contigo para contactar. De acuerdo, muy buen relato. Muchas gracias, amigo. No dice hasta dónde, pero bueno, ahí está. Bueno, vamos a empezar ahora con el primer relato, que es de Jorge Pérez Hernández, amigos. Él es de allá de Veracruz, pero antes de pasar tenemos que hablar. La semana pasada, bueno, no pude emitir nada porque tuve un evento muy importante aquí en Guadalajara en donde yo participé en un evento de baile y pues por ahí estuve echando bailongo y si lo quieren checar, pues ahí estuve grabado en Facebook y ahí está la filmación, la grabación, el video en mi Facebook, Jesús Armando Morales Virtual, ahí lo pueden checar. Bueno, esa es una cosa. La otra, hay una cosa muy triste que me está pasando, que me aqueja, que tiene solución, que se las voy a contar a profundidad en estos días. Necesito hacer un video aparte de esto.
o dentro de la misma grabación, en donde YouTube me penalizó por causa de lo siguiente. A grandes rasgos les voy a decir, pero después se los voy a explicar más detenidamente. Yo tenía un canal que yo lo utilizaba como pruebas. Subía videos y decía, a ver cómo se ve cómo funciona, bla, 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 para hacer otras cosas que tenía que hacer de pruebas. Tengo mis canales monetizados. El obsesionado con el terror, la radionovela, las dos radionovelas y este canal. Pero jamás se me ocurrió, jamás pensé que me pudiera sancionar YouTube por tener ese canal que ya tenía más de 1000 suscriptores. Entonces actualmente tengo una penalización. Tengo esa penalización y ahora tengo la obligación de subir contenido validado por YouTube a ese canal. Entonces ya tengo que trabajar y tengo que dedicar mi tiempo a subir contenido a ese canal. Ya ando trabajando en él. El video que les voy a hacer explicándoles la situación va a ser cuando ya tenga este contenido subido a este nuevo espacio. Es también igual de terror, pero son formatos diferentes. Ya lo verán, ya se los explicaré en ese video. Y voy a requerir de su ayuda, por favor, para si tienen oportunidad de ver ese contenido. Ahorita no les voy a decir cuál es, pero déjenme hacer este video. Ahorita va a seguir todo normal. Intentaré en la medida de lo posible que todo sea normal, como si no estuviera pasando nada, porque tengo que cuidar pues el ecosistema que llevo construido, ¿no? De estos 4 canales que tengo con ustedes, y ahora dedicarme a este. Si he estado un poquito distante de Facebook o de contestarle comentarios, ha sido por eso, por dedicarle tiempo a este nuevo canal que yo creo que les va a gustar mucho. Bueno, pues nada, vamos entonces con el nuevo nuevo relato que me envía Jorge Pérez Hernández, pero pues vamos primero con el intro. Esto es Radio Relatos de Medianoche. Cuando la noche cae y las sombras se alargan, los espíritus despiertan y el demonio aparece en tu habitación. Es cuando comienza la transmisión. Enciende la radio en la estación donde el horror cobra vida a través de las voces de quienes han vivido lo inexplicable. Sintoniza. Escucha. Y prepárate para el escalofrío. Aquí, en Radio Relatos de Medianoche. Buenas noches, mi buen amigo Armando. ¿Cómo estamos? Como siempre, un placer saludarte. Claro que sí, mi buen amigo Armando. Tu servidor, Jorge Pérez Hernández, de la ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz. Pues en esta ocasión quiero compartirles una historia que me fue compartida por un par de estudiantes, alumnos, que anduvieron de paseo por el bello estado de Chiapas, tierra de brujas, le llaman. Me cuentan que esta historia la conocieron mientras estaban por ahí tomando su cena y estuvieron platicando con uno de los meseros del hotel donde se quedaron, un hotel modesto, y trata acerca de un señor que hacía viajes en una vieja carreta junto con su muchacho, con su hijo o su nieto, lo que haya sido el muchacho, y que se toparon con, lamentablemente, 2 brujas. Este relato o esta historia, por lo que me compartan, debe de haberse dado allá por finales de los 40, principios de los 50, y consiste en lo siguiente. No recordamos los nombres de los pueblos, pero en pueblitos cercanos, me imagino pueblos pequeños en aquellos tiempos, en aquellos años, pues había un señor que junto con su hijo o nieto acostumbraba a hacer viajes de un pueblito al otro. Estaban algo retirados, pues llevar personas o llevar mercancía de un encargo de un pueblito al siguiente poblado, ¿verdad? Llevarlo al destinatario,
y de esa manera se ganaban la vida. Era una carretita de madera, ¿verdad? Como, pues me imagino yo las que aparecen por ahí en las películas de vaqueros, ¿verdad? Con sus caballitos ahí adelante, un par de caballos, pues la carretita de madera, atrás llevaban la mercancía y las personas, y de esa manera el señor llevaba mercancías, productos, algunos pasajeros de un sitio a otro. En el camino había pues ciertas, digamos, intersecciones o ciertas desviaciones para llegar a las diversas fincas que había por ahí, por ese rumbo, los ranchos, llamémosle así, que tenían las personas a cierta distancia, ¿verdad? Obviamente que en aquellos tiempos alejados uno de otro, sin iluminación como la que tenemos actualmente, en fin, fincas o ranchos rústicos. Se cuenta que este señor pues tiene un viaje, mercancía que entregar, me imagino yo semillas, cajas o algo por el estilo para la tienda que habitaba el otro pueblito. Pero en ese pueblito de donde él iba a salir habían llegado de más lejos, me imagino de la capital del estado o de otro lugar, estaban dos muchachas citadinas. Se veía que pues no eran personas de campo como las personas que habitaban por ahí cerca, su vestimenta era diferente, se veían elegantes, cada quien llevaba su maletita, su petaquita, su maletín, su beliz, y por lo que se ve, por lo que el señor en su momento quizás concluyó, estaban indagando cómo llegar al pueblo siguiente. Y cuando saben que él se dedica a transportar mercancía y personas, lo abordan, pero le dicen: queremos llegar a una finca que se llama Finca San Judas Tadeo. Ah, caramba, pues mire, yo paso por el camino que va a esa finca, queda algo lejos, yo no me podría desviar, y menos a estas horas porque ya va a oscurecer y no debemos de salir nosotros una vez que cae la noche, por seguridad. Pues si quieren las llevo, pero no podré llevarlas a la finca porque ya es tarde. Si fuese más temprano, mediodía quizás, yo me podría desviar, pero obviamente ese viaje tendría un costo extra porque yo no voy a las fincas, yo voy hasta el pueblo. Bueno, déjenos por ahí entonces, vamos a ver si caminamos. Pues la verdad no se lo recomiendo, y así como veo que vienen vestidas y el calzado que traen y llevan su equipaje, no creo que puedan llegar, pero bueno. Y el viejito aquel, junto con su nieto, ayudan a las muchachas, me imagino yo adolescentes, las ayudan a abordar y andan rumbo al siguiente poblado. Era relativamente temprano. Lamentablemente por el camino, a esa carretita con llantas de madera, sufre un accidente y una de las ruedas como que se zafa de su eje y la carreta queda descalibrada. Se tienen que detener y el viejito pues tiene, junto con su nieto o hijo, con su muchacho, pues hacer los arreglos respectivos, que les llevó bastante tiempo, porque pues no es como cambiar una llanta de un automóvil actual. Tienen que hacer varias maniobras, ¿verdad? Y sobre todo bajar a las personas, bajar la mercancía o equipajes para que pues la carreta tuviese menor peso y pudiera el viejito medio levantarla y el muchacho volver a colocar la rueda reparada y ponerle su seguro al eje, lo cual les llevó, repito, bastante tiempo, y empezó a oscurecer. El viejito aborda todo, vuelven a cargar y emprenden el camino con un poquito más de velocidad porque al viejito le preocupaba que estuviese anocheciendo. Finalmente llegan a la encrucijada en donde está el camino que lleva a la finca a donde las muchachas querían ir, pero ya estaba oscuro. Señor, llévenos por favor a esa finca. No, mijas, discúlpenme, yo por ese camino no me meto
y menos estas horas. A mí me urge llegar. No quiero que se me haga más obscuridad, se haga más noche en el camino. Es muy peligroso. Miren, mijas, vámonos, las llevo al otro pueblo, ahí pernoctan, ahí pasan la noche en algún sitio, y pues ya mañana buscarán a otra persona o yo mismo que las traiga, pero yo ya no puedo desviarme, ya perdí mucho tiempo, ya está oscuro y es muy peligroso. Bueno, entonces aquí nos quedamos y vamos caminando. No, mijas, por favor, no hagan semejante barbaridad, es muy peligroso, háganme caso. Sin embargo, las muchachas aquellas, pues se ponen necias, se bajan ellas aparentemente muy molestas por la negativa del Señor de llevarlas a esa finca, y pues van por el camino. El Señor dice, pues que Dios las bendiga, mijas, vámonos, chamaco, y le meten velocidad a la carreta. Por el camino les empieza a agarrar la lluvia, y el viejito en determinado momento, como que le entra el remordimiento, detiene la carreta y menciona, con un carajo, no las puedo dejar, no puede ser, no las puedo dejar. Ni modo, mijo, vamos a regresarnos. Oiga, pero abuelo, ya es tarde, a mí me da miedo. Ni modo, mijo, no podemos dejar esas chamacas así, algo les va a pasar. Maniobran con la carreta, dan la vuelta, y en medio de esa lluvia pertinaz, esa lluvia ligera, deshacen el camino y entran por el otro camino donde habían empezado a andar aquellas muchachas. A la distancia se escuchó ja, 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 unas risotadas femeninas. En el nombre sea de Dios. Dios bendito, dice el Señor, no debimos haber regresado, pero no puedo dejar esas criaturas. Sigue avanzando por el camino aquel y gritaba, chamacas, ¿en dónde están? ¿Dónde se encuentran? Háblenme, para que pueda ubicarlas. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, ayúdenos, por favor. Ya las escuché, ya voy para allá, no tardo. Y el Señor va con su carretita hasta que encuentra a las dos muchachas refugiadas abajo de un árbol. Súbanse rápido, nos va a llevar a la finca. ¿Qué finca ni qué la tiznada? Vámonos de aquí, dejen eso. Abandonan sus petacas, sus belices, se suben a la carreta, y el Señor, como puede, maniobra en ese camino tan angosto para volver al camino principal, y va a todo correr en la carreta. Mijo, ponte a orar, Dios bendito. Y a la distancia, ja, 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 ja. Dios bendito, Dios bendito, ¿qué cosa es eso? El pequeño iba orando como le había ordenado su abuelo. De repente, el Señor siente una mano sobre su hombro y dice, no se preocupen, chamacas, ya vamos a llegar, miren, allá se ven las luces de una finca, ahí nos podemos refugiar, no tengan miedo. Y de repente, nosotras no tenemos miedo. Y aquella mano que sentía sobre el hombro empezó a cambiar de forma, empezó a cambiar de textura, y le apretó el hombro con una fuerza endemoniada, clavándole unas uñas que parecían garras. El Señor voltea y observa que lo que lleva en la carreta ya no son las muchachas, son unas ancianas, unas viejas, horrendas, feas, que una de ellas lo tiene sujeta por el hombro y es la que la está apretando con mucha fuerza y lastimándolo. El jovencito voltea también al ver a su abuelo y grita desesperado, ¡No! ¡Las brujas! ¡Las brujas! Y el jovencito, cuando percibe que la segunda bruja trata de sujetarlo, él brinca y salta sobre el lomo de uno de los caballos. El caballo, seguramente al sentir un peso extraño, se desespera, repara, se desequilibra en la trayectoria del carromato
y se vuelca. El pequeñito, el joven sale disparado, ¿verdad?, hacia el camino rodando, y observa cómo los caballos caen, cómo la carreta se tuerce y cae al suelo, casi desarmándose. Observa cómo su abuelo se recupera como puede del piso y acude a la carreta y saca una vieja carabina. El muchacho observa cómo aquellas brujas se empiezan a elevar y empiezan a girar alrededor de su abuelo, que estaba en el piso, que estaba en el suelo. El viejo le grita: ¡corre, hijo! ¡Corre! ¡Sálvate! Y él empieza a cortar cartucho y a disparar hacia aquellas brujas. Pero aquellas brujas los disparos no les hacen nada. El jovencito se levanta, echa a correr, dirigiéndose hacia las luces que veía a la distancia, que su abuelo había dicho que era otra finca, y escucha a su abuelo gritar, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, pidiendo socorro, hasta que finalmente se calla su voz. Él llega a la finca, entra a los patios, golpea las puertas. Alguien le abre. ¿Qué tienes, muchacho? Mi abuelo, lo atacaron las brujas, lo atacaron, algo le hicieron. Entra, muchacho, rápido, entra. Le dan cobijo, y las ancianas que habitaban en esa cabaña, en esa casa, empiezan a sacar de ciertos lugares de su alacena o de su mueble de trastes, empiezan a sacar varias bolsas con algunas especies de semillas o de granulados o de polvos, y con mucha rapidez salen y empiezan a arrojarla en el patio, alrededor de la casa, en la azotea. Ya otra persona estaba preparando un incienso al interior de la casa. Salió con ese recipiente, una especie de olla, con ese incienso, y empezó a rodear la casa con ese humo, y finalmente lo dejó a la entrada. Ingresaron todos a la casa aquella, cerraron puertas, ventanas, todo. Se quedaron todos muy atentos, muy en silencio, alrededor de la mesa, orando, al pendiente de cualquier ruido. Y efectivamente empezó a escuchar el muchacho que había risitas alrededor de la casa. No se escuchaba que caminaran, pero se observaba cómo ciertas sombras pasaban de manera fugaz. Se alcanzaba a ver por las ventanas, a pesar de que estaban las cortinas corridas. Una de las abuelas de la casa lo agarró de las manos y decía: no te preocupes, muchacho, no pueden entrar, no van a poder entrar, la casa está protegida, aquí estamos seguros, no te preocupes. Señora, ¿y mi abuelo? Lo siento mucho, hijo, tu abuelo posiblemente no lo vuelvas a ver. Así les llegó la madrugada, así les llegaron los primeros rayos de luz del sol, y el muchacho pidió que lo acompañaran a buscar a su abuelo. Fueron. A la distancia podían ver la carreta pues ya volcada, torcida, partida, ¿verdad? Porque pues era un vehículo de madera. En el suelo estaban los caballos, muertos, con los ojos muy abiertos, espumeando. Había espuma en sus hocicos. Al parecer habían muerto de miedo, de terror. Y se cuenta que ese muchacho, después de esa experiencia, después de haber visto de cerca a esas dos brujas y de haber escapado de ellas, empezó a perder la razón, hasta que finalmente pues quedó completamente desvariado de su mente y andaba por su pueblo natal, pues por las calles, diciendo incoherencias, hasta que finalmente le perdieron la pista. Unas versiones comentan que esas muchachas en realidad eran brujas, y otros comentan, otra versión señala que las muchachas en ese camino, cuando querían llegar a la finca llamada Finca San Judas Tadeo,
fueron atacadas por esas brujas y fueron suplantadas por ellas para poder hacer daño a aquel anciano y a su hijo. Y pues aquí termina este relato de El Carretonero y las dos brujas. Mi buen amigo Armando, pues muchísimas gracias a ti y a tu público por la atención prestada, y pues tendré el placer de comunicarme contigo para una próxima aportación. Que pasen todos muy buenas noches. Excelente descanso. Bien, ahí está lo que nos cuenta nuestro amigo, Jorge Pérez Hernández. Amigazo, muchas gracias por todo su apoyo, profe. Bueno, vamos ahora con otra cosa. Fíjate que me mandan esto por WhatsApp. Decía Juan López Domínguez. Ahí está Juan López Domínguez. Muchas gracias, amigo. Dice: hola a todos. Escribo esto varios años después de que me pasó, pero encontré tu canal y pensé que sería un buen lugar para compartirlo. Tenía entre 6 y 8 años cuando mi tía murió. Todos en la familia estábamos muy tristes. Para distraernos un poco decidimos ir a cenar a casa de mi abuelita. Tardamos unas 2 horas en llegar y terminamos llegando casi a las 10 de la noche. La verdad, el ambiente se sentía muy, muy raro. La tristeza se sentía en el aire e incluso mi mamá estaba un poco molesta. Ya casi terminábamos de cenar cuando alcancé a ver una sombra cruzar por el cuarto de mi abuelito, quien en ese entonces estaba internado en el hospital. Me asusté, pero traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Cuando terminamos de cenar, se me ocurrió la idea de quedarme a dormir ahí con mi hermana. La convencí a ella y luego convencimos a mi mamá. Recuerdo perfecto que nos dijo: está bien, pero lo recogeré mañana en la noche. Mi hermana y yo casi gritamos de la emoción. ¡Sí! Pasaron las horas y como a las 2:20 de la madrugada me desperté. Recuerdo que nos acomodamos en la sala que estaba junto al comedor. Las ventanas de la sala tenían cortinas y la luz de la luna entraba muy poco. Cuando abrí los ojos alcancé a ver la figura de mi hermana, o al menos eso creí. Tenía su voz, pero su rostro se veía raro, como alargado. Tenía los ojos demasiado grandes, tanto que podía verle perfectamente las pupilas aunque estaba oscuro. En cuanto a su boca, no sabría cómo explicarlo. Parecía que no tenía, que era demasiado pequeña. Detrás de la casa de mi abuelita había un taller mecánico muy grande porque mi tío trabajaba ahí. Esa cosa, con la poca luz de la luna que entraba por las cortinas, me miró y me dijo, con la voz de mi hermana: vamos allá atrás a buscar duendes. Aún confundido y pensando que realmente era ella, le contesté: ¿pero te da miedo estar allá atrás? En cuanto dije eso, la figura no respondió, simplemente se movió hacia la derecha y se metió al comedor que estaba en completa oscuridad. Un segundo después, escuché la voz de mi hermana, mi hermana real, justo a un lado mío en el sillón diciéndome: ¡shh! ¡Quiero dormir! Me quedé paralizado del miedo, apenas pude decir bajito: perdón, ya me voy a dormir, y me cubrí hasta la cabeza. Han pasado muchos años desde esa noche. Mi hermana ya está en la universidad y yo en la preparatoria, pero hay algo que todavía me sigue dando miedo pensar. Mientras más pasa el tiempo y mi hermana crece, más se parece a esa cara horrible de la ventana. ¡Wow! Increíble relato, mi estimado. Muchas gracias por haberlo compartido. Un abrazote hasta allá, hasta contigo. No me dices de dónde eres, pero bueno, un abrazo y gracias. Bueno, vamos ahora con otro relato, una nueva vivencia que me acaba de dar mi amiga Lourdes Rodríguez, que me la dio anteantier. Vamos a poner atención y yo vuelvo con ustedes. Hola, buenas noches, Armandito. Soy Lourdes de Tegucigalpa, Honduras. Pues aquí te contaré pues una vivencia que tuvo mi yerno, el esposo de mi hija, habrá hace unos meses, en lo que es conocida como la Cuesta de la Virgen. Te contaré que en esa ocasión pues mi yerno, él trabaja en una compañía constructora y pues lo envían de aquí de Tegucigalpa, Honduras, a que fuera a traer un tractor a una comunidad que está situada en el departamento de La Paz. Pues mi yerno emprende su viaje como a eso de las 7 de la noche, porque necesitaban esa unidad ya que fue de emergencia ese viaje. Pues lo envían y pues mi yerno se va, 7 de la noche inicia el recorrido hacia esa parte de allá y antes de llegar a la comunidad de La Paz, él tenía que ir a Ciguatepeque a dejar la unidad en la que iba y
posteriormente iba a que lo fueran a dejar a él ahí a La Paz porque llevaba unos repuestos. Pues mira que mi yerno se va con otro compañero, se van los dos juntos. Y pues en el momento que él va, íbamos platicando, me llama él por teléfono y me avisa pues que le salió ese viaje y que pues él no podía porque teníamos una reunión ese día en la casa. Me dice que no podía llegar, pues íbamos íbamos platicando, él iba manejando y íbamos platicando por medio del celular. A medida que íbamos platicando, me iba comentando todo el recorrido que iba a hacer y todas las cosas que iba a hacer él ese día, todas las asignaciones que le habían dado. Pues cuando él me dice, mire, me dice, voy aquí ya subiendo la Cuesta de la Virgen. La Cuesta de la Virgen queda exactamente a unos, por decirte, a unos 90 o 100 kilómetros de aquí de la capital de Tegucigalpa, Honduras, y es hacia la zona norte del país. Cuando él va subiendo la Cuesta de la Virgen, me comenta él, vía telefónica. Suegra, me dice, sí, mire, me dice que voy aquí en el camioncito, él va despacio, y fíjese, me dice que hace poco, me dice, me pasó una paila negra, un carro, así como decir un 22R, una paila negra. Le digo yo, no sabe qué, le digo, tenga cuidado, le digo yo, porque usted sabe que ya es de noche. Cuando él ya iba por ese lugar, ya eran como las 9 de la noche. Tenga cuidado, le digo yo, porque usted sabe, Leo, que esa curva, porque haya habido muchos accidentes y es muy conocida aquí en Tegucigalpa porque se dan muchas situaciones muy extrañas ahí en ese lugar. Leo, tenga cuidado, Leo, porque usted bien sabe, le digo yo, que ahí es bien peligroso y usted sabe que nunca falta una persona imprudente que no conduzca bien. Sí, me dice, pues íbamos platicando. A los 5 minutos me dice, suegra, me dice, sí, volvió a pasar la paila otra vez. Y le digo yo, óigame, ya no le había pasado, iba adelante a toda velocidad. Y eso que le volvió a pasar, no sé, me dice, pero esto no está pasando. Y el otro, el ayudante con el que iba, igual. Dice, sí, si ese carro iba adelante, nosotros quedamos atrás. Y ahorita va nuevamente en carrera, dice, y nos volvió a pasar. Pues le digo yo a mi yerno, no sabe que eso no es nada bueno, le digo yo. Pues viene y adelante de él los adelanta un carrito turismo. Y entonces viene y le habla a mi yerno, va, y le dice, ese hombre de ese carro, le dice, va loco, le dice él, ¿verdad? Le comenta, sí, le dice mi yerno. No, le dice mi yerno, yo voy despacio, le dice, porque no puedo ir más rápido, yo tengo que irme así. Pues viene el muchacho del turismo y le dicen, no, pues yo sí, dice, a mí, si lo logro alcanzar, lo vuelvo a alcanzar. Más adelante, en efecto, hermano. Dice mi yerno que el del turismo volvió a pasar, o sea, el carro les volvió a pasar. No se explican, o sea, ¿cómo decirte? No es que el carro se detiene a esperarlos y luego al estar cerca ellos aceleran, no. Sino que tú vas manejando, en el transcurso que vas manejando, como que se repite el que ese carro esté pasando o que te pasa. Entonces lo hace como una forma de que tú lo sigas o que quieras hacer pique con él. Pues me dice mi yerno, no, yo creo que ese quiere que yo haga pique con él. Como voy a hacer pique, me dice, si voy con este camioncito. Entonces viene el otro muchacho del otro carrito, que iban casi ahí al paso de mi yerno, dice, no, yo sí, dice, yo sí lo voy a alcanzar y voy a ver qué es lo que está pasando. Armandito, el muchacho del turismo, y como tú sabes, por la curiosidad y por él querer saber quién andaba ese carro, porque no se miraba, como te cuento, era de noche, y por querer ver quién era que los estaban, por decirlo así, mofando, o sea, burlándose de ellos, vino él, aceleró y se fue a la misma velocidad del carro que iba pasando. Más adelante, mi yerno escucha un gran estruendo, un gran choque. Se dan cuenta, Armandito, que el muchacho del turismo se fue a un abismo y del carro no se volvió a saber nada. Después del accidente del turismo, pues mi yerno se baja, como esa zona está concesionada, o sea, toda esa carretera está concesionada, entonces hay unas líneas de emergencias en las cuales te ayudan, te auxilian en ese recorrido, ¿verdad? Por algún accidente.
pues ya vino mi yerno, llamó, llegaron unidades de rescate, rescataron al muchacho. El muchacho iba muy mal herido. Y el muchacho dijo que él empezó cuando lo están rescatando, el muchacho cuenta que él venía detrás del carro y que él no supo en qué momento él se fue a la curva. Entonces los jóvenes que atendían, que rescataron al muchacho del turismo, comentan que en ese lugar siempre pasa lo mismo. Que siempre han habido esos accidentes, y las personas que logran sobrevivir a esos accidentes comentan lo mismo, de ese carro negro que aparece ahí en la subida de la Cuesta de la Virgen aquí en Comayagua, en la ciudad de Honduras. Y entonces imagínate, yo sé que más de algunos que somos de aquí del país sabrán que es cierto esto que estoy contando. Mi yerno lo vivió, él vio el carro. No vio el accidente del muchacho, pero sí, como te comento, vivió eso, y me dijo que él de noche no vuelve a conducir, y más por esa zona. Él comenta que desde esa vez él quedó con miedo de esa vez, y te diré que han habido infinidad de accidentes en ese lugar debido a eso, porque dicen que le sale ese carro, y a veces ese carro se te atraviesa y te hace perder el control, que tú caes, porque esa vuelta de la Cuesta de la Virgen es una subida y hay abismos al lado, y son alturas grandísimas. O sea, es grande, es un cerro al que tú estás subiendo. Y sí, todos los días, Armandito, siempre hay un accidente o algo que sucede ahí, ya sea a veces de día o de noche, pero esa carretera sí es muy peligrosa, y han habido infinidad de accidentes debido a eso que te comento. Bueno, pues por los momentos solamente esto te cuento, Armandito, esperando que les gusten los relatos, y si hay alguien pues de mi lindo hermoso país pues que tiene vivencias o algo que compartir, o cualquier amigo de la comunidad que escucha estos relatos, pues animarlos a que los contemos y que los compartamos. Saludos y bendiciones a todos. Bien, gracias amiga Lourdes Rodríguez, un abrazote hasta allá, hasta Honduras. Gracias por esta vivencia. Y vamos ahora con algo que me comparten por WhatsApp. Fíjate bien lo que dice. Dice: cuando tenía 14 años, unos amigos y yo nos metimos a un edificio abandonado para pasar el rato. En un momento, por hacer el tonto, encendí un trozo de papel con un mechero y lo dejé en el suelo, convencido de que se apagaría solo. Nos fuimos unos minutos después sin darle importancia, y mientras nos alejamos, vimos una columna de humo salir por una de las ventanas. Al principio pensé que no sería nada, pero en cuestión de minutos el edificio estaba envuelto en llamas. Nos asustamos y salimos corriendo sin mirar atrás. Otra cosa que quiero contarte es ver si a alguien le pasó o alguien puede ayudarme a entender qué es lo que pasa. Mi Alexa está rara. Bueno, aparte de eso, me siento observado casi toda la mayoría del tiempo, más en la madrugada. Me despierto diariamente a diferentes horas, 1 de la mañana, 2, 4 de la mañana, etc. Pero lo raro es que mis sueños son raros, dicen cosas sin sentido. Cuando me doy cuenta de que estoy en el sueño, como que los que están en el sueño se dan cuenta y me miran raro, y se acercan y me despierto totalmente pálido. Aparte, esta madrugada me pasó algo muy extraño. Alexa de la nada habló cosas sin sentido, empezó a hacer guturales y empezó a hacer ruidos extraños, y lo peor es que todos estaban dormidos, eran como las 2 de la madrugada. Y nadie estaba despierto y todos duermen con la puerta cerrada. Soy el único que duerme con la puerta abierta. Esta tarde, como a las 3 de la tarde, Alexa se prendió y empezó a reproducir música inquietante. A mi amiga le pasa igual, cuando se baña no le dice nada. No le dice que se reproduzca ninguna canción, y dice: no te escuché bien, repítelo de nuevo por favor, o algo así. Y mi amiga se queda como: ¿what? ¿Qué carajo pasó? Y le dice: ¿qué te pasa, Alexa? Y no contesta. Lo sé porque me contó, y a mí me ha pasado también. Por favor, cuéntenme si les ha pasado eso mismo a ustedes. Ay, estos de los Alexas está interesante, ¿no? Las Alexas y cuáles otros, los Siris en los iPhone. Si les ha pasado, es cierto, si les ha pasado algo, coméntenme en el chat en el de YouTube. Si no me quieren enviar mensaje de WhatsApp,
bueno, pues ahí en el chat de YouTube, pues escríbanme una pequeña vivencia, aunque sería genial escucharlos de viva voz o que me lo cuenten por un audio de WhatsApp. Sería genial escucharlos pues para conocer más vivencias, ¿no? Bueno, pues ya quedó. Muchísimas gracias por esta vivencia. Vamos ahora con... este relato me gustó porque tiene que ver con... ¿Se acuerdan ustedes del relato de Josué de la mano peluda? Ok, yo no sé si se hayan enterado ustedes. Yo en su tiempo cuando lo escuché, pues sí me dio muchísimo miedo. Llegué a escuchar después el Vox Populi de cosas que habían pasado extrañas en varias casas tras haber escuchado este relato de la mano peluda de Josué. Y esta amiga nos va a contar algo que le pasó a ella cuando escuchó este relato de Josué. Así que vamos a ponerle mucha atención, vamos a ver qué nos cuentan. Esto es Radio Relatos de Medianoche. Sí, buenas noches, Armando. Buenas noches a todos. Me llamo Mayra, soy aquí de Tepic. Y quiero contarles un relato acerca de la llamada del señor Josué. ¿De Josué? ¿Te refieres a Josué el de la mano peluda? Uh-huh. Bien, amiga, adelante. Okay. Mira, para empezar, no sé si la audiencia conozca esa historia o esa llamada que hizo Josué, un señor llamado Josué. De aquel tiempo pues era un chavo de 20 y tantos años. Yo tenía, fue como en el 2002 que pasó esto. Yo tenía como 12 años. Pero me acuerdo muy bien que como siempre a mí me ha gustado mucho la temática de terror, y en ese entonces existía ese espacio para hacer llamadas y hacer tus historias, narrar tus historias personales. Sí, sí. Y ahí podías hacer tus llamadas de tus vivencias que te había pasado y eso. Entonces, como hay una tía, nos gustaba mucho escuchar esas historias, pues las escuchábamos en una radio que era de esas de antes de cable. Me acuerdo que esa vez estábamos escuchando esa historia, o sea, entre tantas historias pues salió la llamada de Josué. Nosotros estábamos escuchando la que Josué estaba llamando, que estaba diciendo de que había hecho un pacto con el innombrable. Ajá, sí. No recuerdo la hora bien, pero ya era noche, porque de hecho estábamos acostadas para dormir. Entonces yo y una tía que se llama Rosario la escuchábamos, y nosotros teníamos una mesita. En la mesita poníamos la grabadora conectada hacia al enchufe de la luz, y escuchábamos los relatos de la mano peluda. Entonces cuando pasó lo de la llamada de Josué, y te lo digo porque he escuchado en varios canales que dicen que no es cierto, que la llamada de Josué no es cierto, que sabe qué, y que muchas historias. Pero a nosotros lo que nos pasó, sí fue verdad, porque no nomás lo viví yo, lo vivió también mi tía, junto conmigo. Entonces me acuerdo que llamaban y contaban su historia. Pues cuando este muchacho, pues en aquel tiempo que era un muchacho, estaba contando esa historia, que creo que se tardó como unas media hora más o menos en contar esa historia, más o menos. Pero me acuerdo que se empezó a escuchar que llamaban y llamaban, se oía el timbre de los teléfonos. Uh-huh. Ajá, y yo me acuerdo que yo le dije a mi tía, le dije, oye, ¿sí por qué están llame y llame? Porque, pues, o sea, si ya está ocupada la línea, ¿por qué están llame y llame? Se oye que se escucha el sonido del teléfono. Y me dice mi tía, no, pues quién sabe. Pero para esto ya empezaba él a decir que estaba en el tema de que había matado a su abuelita para tener ese beneficio económico con, ya sabes quién era. Sí, exacto. Entonces, en ese momento cuando estaba diciendo él de que un anillo, que cuando tuviera ese anillo y lo viera, que él ya iba a fallecer o algo así. En ese mismo momento, me acuerdo que se empezó a parpadearle el foco ahí en el cuarto de mi tía. Uh-huh. Entonces, como eran mucho los teléfonos en ese momento y todos estaban diciendo lo mismo, haz de cuenta como que se entrelazaban las llamadas, y unos decían Juan Ramón,
ya cuelga esa llamada porque aquí en mi casa están sucediendo tantas cosas y que no sé qué. Entonces yo me acuerdo que yo y mi tía nos empezó a dar miedo porque era mucha la gente que hablaba. Ajá. A la vez, no se le entendía, no se les entendía, nomás yo alcancé a entender que una señora dijo eso, que están sucediendo muchas cosas en las casas donde estaban escuchando esa historia. Y a nosotros lo que nos pasó, lo que nos empezó a suceder es que nos empezó el foco a titilar, se podría decir, a prender y apagar. Ajá. Entonces yo le dije a mi tía, ella estaba del lado de donde está la grabadora, le dije, desconecta, apágale a la grabadora. Dije, ya no quiero escuchar, ya me está dando miedo. Y yo creo que mi tía por los nervios también, porque pues ya estábamos nerviosas, ya estábamos pues pensando lo mismo. Ella le quiso apagar, pero no le encontraba el botón. Entonces yo le dije, pues desconéctala del enchufe. Y ella desconectó la grabadora y de todos modos se seguía escuchando la narración. Eso fue lo más feo que nos pasó a nosotros. Que a pesar de que no habíamos desconectado la grabadora, a pesar de que no tenía pilas porque la teníamos al enchufe, si no pues la hubiéramos usado con pilas, pero ya la habíamos desconectado, ya no se tenía por qué escuchar. No, definitivamente no. Ya no se tenía por qué escuchar la grabadora y entonces nosotros nomás nos quedamos y empezamos a rezar. Eso fue lo único que me acuerdo, que empezamos a rezar, porque te digo que aunque estuviera apagada, aunque estuviera desconectada la grabadora, se seguía escuchando el foco titilar y el señor diciendo eso, narrando su historia. Ya muy sugestionadas las personas de que no, es que a mí me está pasando esto, que ya págale, que ya cuelga la llamada. Y Juan Ramón Sáenz seguía llamando y seguía hablando con este muchacho. Ajá. Sí, lo más terrorífico fue cuando dijo eso de su abuelita, que este ente le había pedido algo a cambio y él dijo que no. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué decía la gente que no? Y digo, ahora si lo piensas, pues puede ser que pues le echas tu duda, ¿no? Si dice en plena transmisión nacional que había acabado con la vida de su abuela, pues bueno, lo que más que te esperas es que pues la policía diga, pues vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Ajá. Pero ¿le crees la situación porque se reportaron fenómenos extraños durante la emisión del programa? ¿Hubo fallos de equipo? Sí, yo por eso le creo. O sea, porque lo que nos pasó a nosotros no tenía sentido y jamás nos había pasado eso, porque siempre lo escucho, yo siempre lo escuchaba, siempre lo escuchaba. Realmente todo falló y pues las personas llamando y diciendo lo mismo que nosotras habíamos pasado, o sea, cosas parecidas, a lo mejor no lo mismo, pero cosas parecidas sí. Entonces esa llamada fue verdadera. Ya lo demás que pasaron, de que hizo el ritual, de que fueron a Chapultepec en una lancha, eso sí, quién sabe. Pero eso de lo de la llamada, eso sí te lo puedo asegurar que sí fue cierto. ¿Y qué pasó cuando intentaron apagarlo y no se apagó? ¿Siguieron oyendo hasta el final? Me acuerdo que se apagó de repente. O sea, le desconectamos, no se apagó de repente. O sea, al desconectarle obviamente no se apagó, duró un ratito más y solamente se apagó y ya. Y te digo, nosotros empezamos a rezar y pues ya se calmó todo, pero sí fue algo así como que quedamos temblando, quedamos pensando que qué habrá pasado, qué hubo. Pues ya en los comentarios nos dirán nuestros amigos de aquí si escuchando estos audios de esa llamada pasó algo en sus casas o algún suceso, qué sé yo, ya nos comentarán ahí en el chat de YouTube. Y bueno, amiga, yo te agradezco mucho este aporte que me das aquí en este canal. Que pases buenas noches. Y muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos por escuchar. ¿Qué tal? Estuvo bueno, ¿verdad? El de Josué. Amiga Mayra, muchísimas gracias. Un abrazote hasta Tepic. Bueno, ahora vamos con otra vivencia. Esta es la última, la que le anteceda al último relato. Dice, cuando era niña, escuchaba que me susurraban al oído casi todas las noches antes de dormir. No entendía bien qué decían, pero eso hizo que me diera mucho miedo dormir en ese cuarto. Mira, Armando, mis papás no me dejaban dormir con ellos, así que tuve que aguantar y dormir ahí. Por eso te entiendo lo que te pasó en tu story time.
Por mucho tiempo dormí con las luces prendidas igual que tú y con la puerta abierta. Ya más grande, cuando estaba en la secundaria, ya se me había quitado ese miedo y dejé de escuchar las voces. Entonces empecé a dormir con la puerta cerrada y las luces apagadas. Una noche estaba acostada en mi cama, lista para dormir. Normalmente duermo de lado y esa noche también estaba acostada así. Todo normal. Pero en eso sentí como mi cama se iba hundiendo de un lado al que estaba dando la espalda. Como cuando sientes el peso de alguien al sentarse a tu lado. Te juro de verdad, pensé que era mi mamá, pero se sentía algo raro y empecé a dudar. Por eso, por si acaso pregunté, mamá, ¿eres tú? Pero nadie respondió. Obviamente no era mi mamá, pero yo seguía sintiendo como si alguien estuviera viendo, como si alguien estuviera ahí a mi lado. Sentí mucho miedo en ese momento. No pude moverme ni voltear a ver qué estaba ahí. Así que con todo el miedo agarré rápido mis cobijas y me cubrí. Fue horrible, empecé a sudar y a rezar como loca hasta quedarme dormida. Han pasado muchas más cosas en ese cuarto, pero solamente en ese cuarto. Luego te contacto para contártelas. Muchas gracias, amiga, por contarme estas vivencias. Ojalá nos hubieras contado un poquito más, pero ya sabes, este es un espacio abierto. Bueno, vamos ahora con otro video. Este relato que me lo pasaron en su tiempo, allá cuando estaba el canal de Radio Relatos de Medianoche, el canal viejo, ¿se acuerdan? Antes de que tuve que volver a reestructurar todo. Bueno, este relato lo llamé Entidad en la Vecindad. Me lo contó un joven llamado Juan Daniel. Él es de Ecatepec. Muy interesante de una cosa que le pasó cuando él iba de visita a la vecindad allá donde vivía su tía y su abuelita, si no mal recuerdo. Así que pues vamos a escucharlo, está muy interesante, espero que te guste. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Armando. Mira, mi nombre es Juan Daniel y actualmente vivo acá en Ecatepec, Estado de México. Y fíjate que quiero contar una cosa que me pasó cuando era niño en una vecindad. Genial, amigo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu primer aporte. Bienvenido a este espacio. ¿Y qué será lo que nos quieres contar? Vamos a ver. Claro, mira, yo tendría como unos 6, 7 años. Mi mamá me llevó a mí y a mi hermanito, que en ese caso, en ese momento tendría como unos, pues no tendría ni el año, estaba chiquito. Nos llevaron allá a la casa de mi abuelita porque a mi papá lo iban a operar. Mi abuelita vivía en una vecindad de esas pues ya muy maltrecha, en una vecindad ya muy antigua. Mi abuelita vivía con una tía, eran ellas dos nada más. Mi tía cuidaba a mi abuelita y en el transcurso del día se iba a su trabajo, mi abuelita se quedaba en la casa y ya regresaba hasta por la noche. Bueno, llegó mi mamá como eso de las 6:30 de la tarde. Me llevó ahí con mi abuelita, le dio algunas indicaciones y pues ahí me quedé. Ok. Y bueno, Armando, te platico que en aquellos tiempos pues era muy habitual que gente viviera en vecindades. Esta vecindad, como te platico, era muy antigua, ya obviamente ya no existe. Entrabas, era un cuarto, una puerta de metal, abrías de la entrada, a tu lado derecho había un espacio nada más para poner tu cocina, una mesita y nada más. Pasabas, había otra puerta, la abrías y ya era un cuarto un poco más grande, no es que fuera totalmente grande, pero ahí estaban ya las camas, ponías una mesa para que pudieras comer, ahí estaba el comedor, la tele, un ropero, qué sé yo, y otro cuartito que era el baño. Las paredes pues estaban ya muy húmedas, muy maltrechas. Afuera en la vecindad pues el patio grande, tenía de aquellos, no sé si te acuerdas de esos mosaicos que eran como gris y con rojo. Sí, claro, cómo no, son muy clásicos aquí. Pues esos justamente tenía. Bueno, pues esa noche que ya llegué, vimos un rato la tele, en aquel tiempo salía el Chavo del Ocho. Me acuerdo que vimos un rato el programa y ya mientras estábamos cenando y ya nos fuimos a dormir. A mí se me hizo una cosa muy extraña, Armando, que al momento de apagar las luces, mi tía tenía un pomo, no sé si recuerde el auditorio o tú mismo, que la crema Nivea
no sé si actualmente se vendía en un pomo de color azul oscuro, sí, cristalino. Sí, claro, sí lo recuerdo. Mi mamá compraba mucho de ese pomo azul de crema Nivea, claro. Ándale, sí, ese mero. Bueno, pues pasó que mi tía tenía un pomo vacío no tenía crema, estaba limpio y estaba el pomo solo, y lo ponía de tal forma que tapaba el foco, y en vez de dar la luz normal daba la luz pues como tenue, ¿sí? Como una forma muy hechiza o muy práctica pues para disminuir la intensidad de la luz. Y entonces yo le pregunto a mi tía, oiga tía, pero ¿para qué pone eso y no se quedan así a oscuras? Porque yo pues siempre apago la luz de mi casa, de mi cuarto y oscuras, ¿no? Yo no tengo miedo. Y entonces mi tía me dice, recuerdo que estaba encima de la silla y me dice, ¿quieres que te diga de verdad por qué? Y le dije yo, pues sí quiero saber. Entonces mi abuelita le dice a mi tía, Lupita, te callas por favor, pero enojada, le dijo, ya pues no le voy a decir nada. Así quedó y pues yo me quedé con la duda, no se me hizo muy extraño, pero algo me quería decir, estaba muy claro, ¿no? Ajá. Bueno, pues así sin más nos acostamos a dormir y ya cuando acordé ya pues estaba profundamente dormido, pero yo recuerdo, Armando, que alguien empezó a tocar la puerta de afuera. Son para salir hacia la vecindad, hacia el patio de la vecindad, eran dos puertas, la que da hacia la cocina y pues la propia que da hacia la calle. Alguien tocaba desde afuera, yo alcanzaba a oír, pero pues ni mi abuelita ni mi tía se levantaban, ¿no? Me asomé al reloj y pues pasaban, eran como las 2:30, una cosa así, no eran las 3, no, eran las 2 y tantos. Entonces sonó la puerta y yo le digo a mi tía, pues no se despertaba, ya se despierta y le digo, oye tía, alguien está tocando la puerta. Y me dijo, no, déjalo así, duérmete ya. Y pues bueno, así me quedé y siguió un rato a la persona tocando la puerta, nadie abrió y pues sin más así pasó. Me volví a acostar. Ya al día siguiente nos levantamos a desayunar, mi tía se fue a trabajar, te recuerdo que mi tía se iba a su trabajo por las mañanas, regresaba por las tardes y mi abuelita se quedaba sola el resto del día. Hubo un momento en el transcurso de la mañana que me logré salir porque mi abuelita no me dejaba, porque se daba mucho en aquellos tiempos lo de los robachicos. Sí, recuerdo. Entonces, también lo de los robachicos, claro. Ajá, los robachicos, sí, claro. Bueno, y como te digo, de los robachicos, pues mi abuelita no me dejaba salir después de que desayunamos. Ella se puso a lavar, luego se acostó a ver tele y se quedó bien dormida junto al bebé. Y entonces yo aproveché para salirme un rato sin que se diera cuenta. Y bueno, ahí estando afuera en el patio, conocí a un niño que tendría pues era más grande que yo, unos 12, 13 años. Y entonces yo le pregunté, viendo la vecindad, le dije que qué había arriba, o sea, en los techos. Y ya al fondo me mostró que había unas escaleras que daban hacia los lavaderos. Los lavaderos estaban en el techo de la vecindad. Y eran estaban un montón de sogas y era pues un lugar amplio. Ahí había ropa colgada y todo. Y ya nos bajamos, pero me enseñó también, abajo de las escaleras estas que te menciono, que daban a los lavaderos, había un espacio recóndito, había unas escaleras más pequeñas y había un cancelito pequeño como para que pueda entrar un niño, ¿no? Y este cancelito, pues tú te asomabas y yo no lo podía creer, Armando. Era como ver una dimensión totalmente diferente. Volteabas hacia atrás y era pues la vecindad, los cuartos y todo, pero volteabas a través del cancel y era como una zona boscosa, unas palmeras, estaba un montón, pues el césped ya estaba algo seco, como que había mucho tiempo que nadie regaba, y hasta el fondo había como una casita, una casucha ya maltrecha, vieja, parecía deshabitada, se veía
el polvo en las ventanas, y las ventanas estaban tapadas como con cortinas, también se veían grises de tierra. Esto se veía a lo lejos. Y entonces yo le pregunté al niño que quién vivía ahí, y me contó una historia, Armando, que pues de momento yo no le creí. Yo pensé que eran inventos de él. Déjame te platico lo que me contó. Ajá, sí. Me dijo que ahí vivía un señor que le pidió riqueza al diablo, y a cambio de eso hizo un pacto y tenía que pues quitarle la vida, a ofrecer, ¿sí? en cambio a niños. Y entonces pues yo pensé que era broma, pero fíjate que después de que estuvimos un ratito ahí, su mamá se asoma para hablarle al niño y ya me dice, mira, ven para platicarte eso y que veas que mi mamá también se sabe la historia. Y ahí vamos los dos, ahí con la mamá. Ya llegamos con la mamá y entonces le dice, oye mamá, así esto y esto, ¿verdad que lo del señor? Y dice la señora, sí, ya me contó la señora que vivía ese señor ahí, que el señor era precisamente el dueño de la vecindad, que era una persona mala, cruel, déspota. El señor nunca se casó, nunca hizo vida con nadie, y como no quería vivir cerca de nadie de los de la vecindad, hizo ese espacio, era un terreno yo creo muy grande, y ese espacio de ahí lo dejó explícitamente para tener su casa y tener pues su espacio, y para que nadie entrara a molestarlo, tenía ese cancel. Si había alguien que quería dejarle alguna carta, algún mandado, algún algo, lo dejaban ahí por entre los barrotes del cancel, lo aventaban y ya él se arrimaba a recogerlo, ¿no? Y entonces, entre lo que estaba contando la mamá, nos dijo pues que este señor todavía se seguía apareciendo, que iba a cada cuarto de la vecindad, tocaba la puerta, y que si le abrías te llevaba, y eras un niño o había un niño ahí, se llevaba al niño y pues acababa con él. Y entonces pues a mí se me hizo muy fantasioso a pesar de mi edad, pero me dijo una cosa que sí me dejó pensando. Me dice el niño, sí, vinieron en la noche a tocar la puerta aquí a mi casa. Y entonces yo le dije, pues en mi casa también fueron a tocar la puerta. Y entonces le dije yo, ¿sabes qué? Pero yo no oí que tocaran la puerta. Y me dijo la mamá, lo que pasa es de que cuando toca una puerta, los demás no escuchan, ¿sí? Si toca tu puerta, solamente tú vas a escuchar, pero no vas a escuchar cuando toque la puerta de los demás. Sí me dejó pues asustado, sí, pensando ese relato, esa historia, que estaba muy escabrosa, pero bueno, así fue. Y pues ya jugamos un rato con la pelota y así. Yo me quedé ahí un rato con él hasta que salió mi abuelita a hablarme, ya me dijo que me metiera, y ya estaba ahí en el cuarto ahí con mi abuelita, y rato después llega la portera. En aquel tiempo se le llamaba portería a los cuartos de al principio, donde había una persona que pues daba los recados a las personas de la vecindad, ¿no? Entonces la portera va y le dice a mi abuelita que le estaban hablando por teléfono, era mi mamá. Entonces ya va mi abuelita, y habla con mi mamá, y pues que iba a quedarse otra noche más allá con mi papá, porque pues todavía no lo habían operado. Y bueno, así pasó. Por la noche ya llega mi tía, ya habíamos cenado y nos acostamos a dormir. Ajá. Y bueno, ¿qué crees que pasó en la segunda noche, Armando? A ver. Ya pues entrada la noche, volvieron a tocar la puerta, y tocaban más insistentemente. Mi abuelita estaba dormida y mi tía estaba hasta roncando, tenían sueño pesado, y el bebé pues estaba profundamente dormido. Volteé para el reloj y pasaban de la 1 de la madrugada. Entonces dije, pues ¿quién estará tocando a esta hora? Y yo me acordé entonces lo que me había contado el niño y su mamá de este señor malvado que se llevaba a los niños, y me dio miedo, pero sucedió algo. Yo me levanté de todos modos, pues la curiosidad, ¿no? Vas a decir,
abrí la puerta y entonces escuché la voz de mi mamá. Entonces yo pensé, dije, qué raro, dijo ella que se quedaría a cuidar a mi papá, porque mi abuelita me dijo cuando recibió la llamada y que llegaría hasta el día siguiente, pero después del mediodía. En ese momento, cuando salgo del cuartito salgo al cuarto de la cocina, entonces pues dije, va a ser mi mamá. Me salgo, pues estaba en plena oscuridad, estaba nada más el foco de la crema esa Nivea que te platico. Me salgo con el objetivo de abrir la puerta y entonces se despierta mi abuelita, Armando, entonces grita, Guadalupe, el niño. Y entonces los toquidos de la puerta se empezaron a oír más fuertes y yo claramente escuchaba como si fuera la voz de mi mamá diciéndome, ábreme, que me abras te digo, pero ya con un coraje. Eso me asustó. Y entonces en el momento que eso estaba pasando, sale mi tía. Recuerdo que mi tía me agarra de mi camisita que llevaba yo y me avienta hacia adentro del cuarto otra vez y se pone tras la puerta. Se asegura de que pues no estuviera abierta, me grita, métete y cierra la puerta. Entonces yo cuando me meto para cerrar la puerta, yo alcanzo a ver que en la mano llevaba un rosario y agarra el encendedor que estaba ahí en la mesita y con ella prende una vela y empieza a rezar. Ya cierro la puerta y se ve nada más la luminosidad de la vela y es la voz de ella que empieza a rezar, ¿no? Pero ya no eran golpes de tocar la puerta, sino arañazos como de un animal que estaba bufando debajo de la puerta. Y ya la voz se escuchaba, ya la voz que se escuchaba de mi mamá había cambiado a una voz de hombre entre ronca y gruesa. Y decía, ábreme, ábreme. Entonces mi tía se queda ahí un rato y mi abuelita ya yo adentro del cuarto, prende las luces. Mi abuelita me regañó, por supuesto. Y después ella se pone a rezar. Y ya con tanto que estaba afuera de ruido, Sí. el bebé, mi hermano, se despertó. Sí, se despertó. Entonces, pues ya con los lloridos de mi hermano, las voces se dejaron de oír, los arañazos, y pues ya se quedó en silencio ahí afuera de la puerta. Se dejaron de escuchar los golpes y ya mi tía se mete. Se quedaron platicando ahí entre mi abuelita y mi tía. Yo pues la verdad estaba asustado. Y ya me dice mi tía, ya duérmete. Y ya me acomoda la cobija, acomoda al bebé, le da su biberón, ya se vuelve a acostar. Yo me dormí y hasta que amaneció me di cuenta de que nos habíamos quedado dormidos con la luz encendida. Y bueno, pues nadie dijo nada al día siguiente, empezamos a desayunar. Mi tía se fue a trabajar. No me dejaron salir para nada, el niño fue a buscarme y le dijo mi abuelita que pues no iba a salir. Ya de rato le hablan a mi abuelita de la portería. Ella se sale, me deja ahí encerrado con llave en el cuarto ahí con el bebé y ya llega y me dice a mi abuelita que mi mamá ya venía con mi papá y pues ya que venían por nosotros. Ya como eso de las 5 o 6 de la tarde, llega mi mamá y mi papá, se sientan y mi papá pues ya estaba operado, a él lo habían operado del pie. Llega con su muleta y todo, se sienta en la cama, ya comimos, no se tocó el tema de lo que había ocurrido. Ya al rato llega mi tía, platican, se pone a fumar mi papá y bueno, y ya nos fuimos de esa casa y eso fue lo que ocurrió en la vecindad. A partir de ese momento, pues yo te confieso, yo ya no volví a pararme ahí, ni siquiera ya cuando fui adolescente. Sí, claro, por supuesto. Yo a mi mamá no le platiqué porque pues yo tenía miedo de que me fuera a regañar como mi abuelita por haberme salido, ¿no? Y por haber hecho lo de levantarme a abrir la puerta. Y pues en eso se quedó. ¿Y tú, amigo, crees que sí haya sido esta entidad, este señor? Pues mira, yo sí le vi a la señora, recuerdo su rostro, la mamá del niño, amiguito que me hice. Yo le vi en su cara, Armando, un rostro de convencimiento,
un habla serio, estaba hablando seriamente, era de verdad algo que sí estaba ocurriendo. Yo afortunadamente no vi más, pero sí escuché, sí recuerdo las voces. Primero escuché la de mi mamá y escuché después la voz gruesa, y no era nada como que fuera una broma de alguien de allá afuera, no, fue algo que de verdad pasó, y pues menos mal que no me ocurrió nada. Pues sí, claro, efectivamente, menos mal que no ocurrió nada. Y pues eso era lo que quería compartirte aquí en tu maravilloso canal, que me gusta mucho, Armando. Gracias. Ah, caray, amigo, pues qué relato me acabas de contar. Muchísimas gracias por este primer aporte. Bienvenido a esta comunidad. Y que pases muy buenas noches. Te mando un abrazo hasta Ecatepec, ¿me dijiste? Sí, así es. Ah, pues hasta allá, amigo. Muchas gracias, un abrazo y que pases buenas noches. Gracias, Armando. Buenas noches, y a toda tu comunidad, gracias por escucharme y saludos a todos. La verdad, este relato me gustó mucho. Me remonta a los tiempos en los que mi abuelita también vivió en una de esta vecindad. ¿Dónde estaba en la vecindad? Allá por la 56, aquí en Guadalajara, lejos. Una vecindad donde estaba pues, enorme, había como 16 cuartos, y era nada más un cuarto grande, un pasadizo donde estaba una cocina, el baño, nada más. Y sí, también parecidito a este relato, arriba, yo creo que todas las de estas son iguales, ¿no? Las escaleras, subes y estaba donde lavaban la ropa, y ahí también pasaron varias cosas que me contó mi abuelita, pero esas se las contaré en el History Time, que todavía necesito resolver lo que pasó en este nuevo canal. Ya iba a contar más relatos en el de este History Time, pero tuvo que pasar eso, así que aguárdenme, yo tengo que resolver esta situación. Bueno, pero por lo pronto, amigos, lamentablemente hemos llegado al final. Queridos amigos, hemos llegado al final de una emisión más de Radio Relatos de Medianoche. Espero que hayan disfrutado mucho esta noche. Muchas gracias a todos ustedes que me enviaron sus relatos, también a los que me llamaron para entrevistarlos, y por supuesto gracias a todos ustedes y a ti que estás escuchando este video también, y por supuesto por permitirme acompañarlos esta noche desde cabina. Su amigo y servidor Armando Morales se despide de todos ustedes con un deseo de dulces sueños. Nos escuchamos en la próxima entrega de Radio Relatos de Medianoche. Hasta la próxima, y que el terror los acompañe.